Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 de Biología. En esta oportunidad vamos a abordar conceptos y nociones dadas por la profesora Carolina a modo de fase inicial. Luego vamos a tomar unas concepciones que son muy importantes, dadas las nociones y los campos de la biología en relación con la carrera y la formación con respecto a lo que eligieron, que es el campo de la psicopedagogía. Y vamos a introducir conceptos que son muy importantes para entender algunas patologías, algunas discapacidades o algunos trastornos que están vinculados y que pueden llegar a desatar ciertos cambios o ciertas desestructuraciones que es muy importante analizar como futuros profesionales. Para empezar, vamos a decir que el aprendizaje es un proceso muy complejo, como abordaron la clase anterior, que es un proceso multidimensional, que el ingreso de la información al sistema límbico pasa por diferentes momentos, diferentes etapas, y que todo esto marca una integración de forma ya general y global de cómo se va a ir desatando el aprendizaje. Si bien desde las nociones ya biologicistas el concepto de aprendizaje se da desde diferentes etapas y que no hay que tratar de no tener en cuenta lo que es la concepción también social y emocional, este entorno, esta adaptación, esta percepción del individuo, que son campos fundamentales también al momento de aprender. En tanto, la profesora Carolina mencionó algunos dispositivos de los aprendizajes, dispositivos básicos del aprendizaje que son esenciales, las dimensiones del psiquismo significante, las funciones cerebrales superiores y la actividad neuronal epigenética, que son conceptos y ejes centrales para poder ir desarmando y que al mismo tiempo articulando con otros conceptos que están ligados, por ejemplo, a las funciones ejecutivas. En esta clase vamos a abordar un concepto nuevo con respecto a las funciones ejecutivas y vamos a considerarlas desde tres tipos de definiciones. Ustedes pueden tomarlas según las deseen, cuando se sientan más cómodos. En la primera definición vamos a decir que se basa en un conjunto de estrategias que se van tomando como un punto de partida y hacia un punto de llegada, que ese conjunto de estrategias va a definir ciertos caminos o más bien cierto proceso para poder realizar una tarea o más bien una meta. La segunda definición apunta a una concepción ya ligada a esta toma de decisiones donde intervienen acciones y conductas vinculadas por el propio sujeto y realizadas por el propio sujeto para poder cumplir con una actividad o con un objetivo propuesto. Y la tercera definición, que es una tercera definición que apunta más a un autocontrol, a un automonitoreo, a poder regular todos los comportamientos o las conductas necesarias para poder resolver determinado problema que se presenta en el ambiente. Estas definiciones todas apuntan a lo mismo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las funciones ejecutivas son habilidades que nos permiten poder resolver problemas o brindar respuestas a posibles problemas que se pueden presentar en el entorno y que se caracterizan sobre todo por dar oportunidad a lo que es la flexibilidad, la organización, la planificación, lo que es el freno, lo que es el sostenimiento, entre otras cuestiones que son esenciales. Hoy en día tenemos que tener en cuenta estas funciones ejecutivas como actividades cognitivas que le permiten al ser humano realizar cualquier actividad cotidiana, cualquier actividad que involucre tarea mental o cualquier actividad que involucre el desenvolvimiento a nivel de entorno, a nivel ya conductual. No podemos dejar de mencionar que el ser humano se vincula siempre con el entorno y que ese entorno se comunica también con el ser humano. Entonces hablamos de una relación de reciprocidad donde ambos campos se van a ir uniendo, van a ir manteniendo un contacto, una comunicación de forma permanente o más bien de forma recíproca. Esto es importante que lo consideren al momento de abordar esta materia como futuros profesionales. No podemos dejar de lado que el aprendizaje en relación con esto es una relación recíproca con el entorno. Ahora bien, en tanto las funciones ejecutivas poseen componentes y poseen procesos. Cuando hablamos de procesos ligados a lo que es la atención, a lo que es el control inhibitorio y a lo que es la memoria. Hablamos de atención como la capacidad que le permite al ser humano poder focalizar, poder seleccionar, poder
alternar diferentes estímulos que se encuentran en el ambiente. Hablamos de memoria, por ejemplo, como la posibilidad también cognitiva que posee el ser humano de poder almacenar, codificar y evocar información o datos que se encuentren en ese entorno. Y por último, hablamos de control inhibitorio como aquel freno a conductas impulsivas o conductas disruptivas frente a estímulos que se desencadenan en el entorno. Entonces, no podemos mencionar la relación o dejar de mencionar lo que es la relación con este entorno. La relación estrecha y el vínculo que sostiene firmemente el ser humano con la posibilidad de relacionarse con los otros, con el mismo y con ese entorno que es muy esencial para poder comprender diferentes tipos de áreas ligados al campo de la biología. Ahora bien, cuando hablamos de componentes, estamos hablando de ese tipo de componentes. En su variedad, todos apuntan a lo mismo. Tenemos lo que es la selección. Cuando hablamos de selección, hablamos de toma de decisiones también, selección de objetivos, qué actividad o qué tarea se pone como meta el ser humano para poder llevar a cabo en un entorno o en una situación específica. El autocontrol quiere decir con el automanejo, con el automonitoreo de las propias conductas, los propios comportamientos de ese ser humano en esa situación. Hablamos de planificación como también ligado a la iniciativa, esta planificación, esta persistencia o este sostenimiento de aquellas actividades que van a ir desarrollándose paso a paso en la situación para cumplir con un objetivo o una meta propuesta. Luego hablamos de iniciativa como motivación para arrancar, para dar lugar al aprendizaje, para dar lugar a procesos, a tareas cognitivas. Siempre necesitamos un estímulo que involucre la acción misma de iniciar el proceso. Y luego hablamos de la ejecución, que son los movimientos permanentes que va a ir realizando el ser humano en esa actividad, en ese sostenimiento para cumplir con la meta o el objetivo propuesto. En tanto, no podemos dejar de mencionar dos conceptos que son muy esenciales en el campo también y que ya han sido abordados en las clases anteriores, que es, ante todo, decir que las funciones ejecutivas no están solamente vinculadas con los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales permiten, de alguna manera, que estas funciones ejecutivas puedan articularse, puedan desarrollarse y puedan desplegarse de la mejor manera posible, pero están vinculadas con circuitos neuronales de procesos que involucra lo que es la sinapsis, la comunicación que se da entre las neuronas, una comunicación que se extiende, que hablamos de redes neuronales que se entretejen en sí para poder generar diferentes tipos de procesos o mandar diferentes tipos de respuestas según las demandas de la situación o de ese entorno. En tanto, tenemos que decir que los lóbulos frontales son ejes principales, pero también tenemos áreas sensitivas, áreas motoras, áreas auditivas, áreas del lenguaje que involucra a las funciones ejecutivas. En tanto, no podemos definir a las funciones ejecutivas desde un rasgo unitario, porque poseen un desarrollo muy complejo, tenemos que definirla al igual que el aprendizaje desde un carácter multidimensional. Tenemos que también mencionar que estas funciones ejecutivas se van desarrollando desde la más temprana infancia hasta llegar a la tercera edad aproximadamente. Y como mencionamos en un momento, se trata siempre de circuitos neuronales que se ponen en contacto entre sí para poder llevar a cabo 4 tipos de dominios que son esenciales para que el ser humano vaya aprendiendo o vaya adquiriendo conocimiento del entorno o de la situación donde se está involucrando. Entre ellos tenemos lo cognitivo, lo emocional, lo perceptivo y la acción. Entonces, son de múltiple naturaleza, son multidimensionales, interfieren muchas áreas de la corteza cerebral también. En tanto, vamos a mencionar dos conceptos que son muy esenciales para el campo de lo que es la biología y también el campo de la psicopedagogía para poder analizar ciertos procesos que se pueden ver desencadenados frente a determinadas patologías o discapacidades en torno a lo que pueden llegar a abordar en casos clínicos existentes en su campo. Ante todo tenemos que mencionar que estamos frente a nociones atencionales y en cuanto al campo de la memoria también. Cuando hablamos del campo de la atención hablamos de que el entorno, de que el medio donde nos situamos,
hay muchos estímulos, hay mucha información y que la capacidad cognitiva en ocasiones del ser humano no logra responder de forma adecuada a todos los estímulos. Entonces, en la tarea que tiene en la mente es poder responder a estímulos que son esenciales o que son relevantes. La atención es esa capacidad de poder responder a estímulos según las demandas del entorno y que van a ir diferenciándose o clasificándose de acuerdo a procesos que se van a ir presentando. Entre esos procesos vamos a decir que se puede encontrar el proceso de selección, un proceso mucho más selectivo, un proceso vinculado también a lo que es el sostenimiento, un proceso vinculado a la alternancia o a la división, entre otras cuestiones. Tenemos, por ejemplo, la atención focalizada, que es una atención que se encuentra ligada específicamente a estímulos que solamente responden a ese momento, es decir, el ser humano posee la capacidad de poder solamente responder en ese entonces a un estímulo, un único estímulo que lo lleva a concentrarse en la actividad. Esto puede ser un ejemplo claro cuando nos concentramos en una actividad específica, por ejemplo, leer o escribir. Entonces estamos respondiendo a un único momento o a un único proceso que no involucra otras áreas que estén funcionando en ese entorno donde el sujeto se está ubicando. Luego tenemos lo que es la atención sostenida, que se basa también en poder sostener una actividad por largos periodos de tiempo. Esto involucra una duración de tiempo casi ilimitada, pero que el ser humano puede realizarlo de forma acorde sin lograr concentrarse, lograr poner a cabo todos estos procesos que estamos mencionando. Luego tenemos la atención alternante, que es la posibilidad que tiene la mente del ser humano de poder realizar varios tipos de atenciones o varios tipos de procesos atencionales en un mismo entorno. Esto es un ejemplo claro. Hablamos de un primer momento de escribir o leer, puede ser, en este caso, una atención alternante, leer y al mismo tiempo charlar con una persona que está frente a un entorno donde yo estoy haciendo dos actividades al mismo tiempo. Por último, tenemos la atención también dividida, que se basa en poder alternar también, pero de forma muy distinta, estímulos que consideramos en ese momento que pueden tratar de desembocar en conductas de alguna forma que generen impulsos o conductas disruptivas en torno a caracterizaciones que están vinculadas a que el ser humano desemboque en varios estímulos sin poder concentrarse en uno. Entonces, esto también puede presentarse en cuanto a los niños que presentan un trastorno por déficit de atención, donde tienen dificultades en poder recepcionar estímulos, entonces la atención dividida está totalmente desequilibrada o desestructurada y no les permite la concentración, no les permite lograr sostener adecuadamente o focalizar un estímulo según la demanda de ese entorno. Por otro lado, tenemos que mencionar que nos encontramos frente a otra concepción muy importante en el campo de lo que es la memoria. Hablamos de memoria en un entorno donde hay mucha cantidad de información, donde hay muchos estímulos que son relevantes y donde el ser humano tiene que decidir, o la mente cognitiva del ser humano tiene que decidir qué estímulos tomar y qué estímulos soltar. Entonces, frente a estas cuestiones, el ser humano tiene la capacidad de poder almacenar, codificar y evocar información. Esto de la evocación es el recuerdo llevado a la conciencia, ahora lo vamos a explicar, pero que vamos a decir que la memoria es un proceso muy complejo también, al igual que la atención, y que está en vínculo con el entorno. Por lo tanto, volvemos a tomar el entorno como eje central para poder entender por qué el campo de la biología está vinculado siempre con un campo también social. Vamos a decir ante todo que la memoria puede clasificarse y que esa clasificación varía según las perspectivas que vamos a ir mencionando, pero que ante todo para que la información ingrese al sistema límbico tiene que pasar por varios procesos y en la memoria hay tres tipos de procesos. Primero vamos a ver que existe una codificación, que es la primera etapa del ingreso de la información, donde la información adquiere el carácter de representación mental. Y acá donde juegan papeles esenciales lo que es la formación de los sentidos,
que gracias a la información que ingresa, que es procesada por algunos sentidos de acuerdo a las perspectivas, sentidos táctiles, auditivos, olfativos, entre otros, que mencionamos en la clase 4, es importante considerar y tener en cuenta que la representación mental deviene de cómo el ingreso de la información se dio por los sentidos. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa de almacenamiento. Una vez que la representación mental ya está construida y procesada, llega la etapa donde se almacenan determinados datos que son muy importantes, que son claves para el ser humano y que logran quedar guardados o más bien resguardados en esa estructura que el ser humano conserva a nivel cognitivo. Y por último tenemos la evocación, que es la posibilidad que tiene la mente cognitiva de volver a traer nuevamente datos, información, recuerdos a la conciencia. En tanto, hablamos de memoria desde una clasificación según el tipo de formato y según el tipo de tiempo transcurrido. También podemos hablar de formato en cuanto a una memoria ligada a lo sensorial. Esto, como mencionamos en un primer entonces, memoria ligada a los sentidos. Es una memoria que recibe los estímulos del entorno, a nivel externo, a partir de memoria icónica, memoria áptica, entre otras también. Luego tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Tanto la memoria a corto plazo como la memoria a largo plazo son memorias que se diferencian por un tiempo transcurrido. La memoria a corto plazo es una memoria que trabaja y elabora la información en una duración de segundos o casi minutos, donde puede almacenar entre 9 a 10 elementos aproximadamente, y su capacidad es muy limitada. Esto quiere decir que la información que ingresa es una información que no perdura mucho tiempo en nuestra cognición. Luego tenemos lo que es la memoria a largo plazo, que es una memoria muy distinta a la primera, porque es una memoria que almacena más cantidad de elementos, alrededor de 15 aproximadamente, y que su capacidad es ilimitada, es decir, que el ser humano puede tener la información almacenada durante mucho tiempo, o más bien tiempo transcurrido, donde puedo volver a codificar, puedo volver a evocar la información de forma de recuerdo. Ahora bien, frente a estas cuestiones que estamos mencionando de las funciones ejecutivas, sobre todo haciendo hincapié en atención y en la memoria, podemos decir que vamos a encontrarnos con cuestiones a lo largo de la formación, con casos clínicos y con futuros pacientes que pueden presentar fallas o desestructuraciones en este campo. Pueden ser en el campo de las funciones ejecutivas, la dificultad en la planificación, la organización, pueden ser en el campo de la atención, como un trastorno de déficit de atención, o puede ser en el campo de la memoria. En muchas ocasiones, cuando los niños presentan algunos déficits, todos los componentes que venimos mencionando están en cierta parte alterados. En la memoria podemos hablar también de la memoria en cuanto a los trastornos del lenguaje, en la memoria también en cuanto a trastornos del déficit de atención. También vamos a ver que hay poco sostenimiento de la información, poco almacenamiento de información y poca evocación, es decir, por lo tanto, poca posibilidad de llevar recuerdos al estado de la conciencia. Entonces, entre otras cuestiones, es importante como futuros profesionales que puedan tener en cuenta estos campos de aprendizaje como campos complejos y multidimensionales, al igual que las funciones ejecutivas, y en vínculo con el entorno. No nos podemos olvidar y dejar de pensar en el entorno como clave para el aprendizaje y a estos conceptos como claves para poder entender futuros casos o futuros aprendizajes donde ustedes tengan que trabajar de forma muy particular, de forma muy específica, y donde tengan que abordar ciertos diagnósticos como tratamientos, abordando áreas que van a ser claves para poder generar mejores despliegues cognitivos en los pacientes. Así que bueno, ante dudas o consultas nos encontramos a disposición. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Es una clase muy abierta, pueden hacer consultas en el foro o mandar un mensaje en particular en nuestro correo electrónico. Estamos a disposición todo el momento, así que ante dudas estamos y respondemos de forma compleja, pero a veces también vamos a ir haciendo un hilo conductivo, que es lo que vamos a generar clase tras clase hasta llegar al parcial. Así que les mandamos un beso muy grande, cuídense.
y saludos a todos.